Hoy hablaremos sobre el siglo XX. Cabe recalcar que el siglo XX fue el último siglo del segundo milenio en el calendario gregoriano, que comenzó el 1 de enero de 1901 y terminó el 31 de diciembre del año 2000. El 8 de noviembre de 1903, Panamá se independiza de Colombia, siendo así la república hispanohablante más joven en el continente americano. Este país se separó de Colombia con ayuda de los Estados Unidos, que el 13 de noviembre de 1903 reconoció formalmente a la República de Panamá. La Revolución Mexicana fue un conflicto que inició el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la dictadura que sufría México de parte del presidente Porfirio Díaz, que ejerció un poder dictatorial en el país desde 1876 hasta 1911. Esto causó que su población se rebelara contra su gobierno, siendo liderado por uno de los líderes más conocidos de esta revolución, Pancho Villa. El hundimiento del Titanic. Esto sucedió del 14 al 15 de abril de 1912, cuando el transatlántico británico Titanic iba desde Kingston hacia Nueva York. Este hecho sucedió cuando en una parte del viaje al norte, en el Ártico, el transatlántico chocó con un iceberg, haciendo que se hiciera un gran hueco en la carcasa de la nave. Esto ocasionó que la nave poco a poco se esté hundiendo, y al no tener muchos botes salvavidas, muchas personas murieron al intentar salvarse. Un dato curioso de esta nave es que su constructor, Bruce Ismay, desafió a Dios diciendo que este barco era insumergible, siendo que se chocó con un iceberg y hizo que muchas personas murieran. La Primera Guerra Mundial fue una guerra que se libró el 28 de julio de 1914 al 11 de noviembre de 1918, teniendo una duración de 4 años, 3 meses y 14 días. La guerra se libró en Europa, África y Medio Oriente, y brevemente en las costas americanas y en China. La guerra involucró a muchas potencias militares e industriales de la época, formándose dos bandos. La Triple Alianza, formada por Alemania, Italia, el Imperio Austrohúngaro y Bulgaria, y la Triple Entente, formada por el Reino Unido, Francia y el Imperio Ruso. Posteriormente se agregarían otros países como el Imperio Japonés y Estados Unidos. Esta guerra tuvo como resultado la victoria aliada y la derrota alemana, sometiéndola al Tratado de Versalles. La revolución bolchevique se dio del 8 de marzo de 1917 al 16 de junio de 1923. Fue impulsado por el pueblo ruso con ideas de comunismo, socialismo, bolchevismo y marxismo. Esto fue impulsado con tal de derrocar al gobernante zar Nicolás II de Rusia. Al final de esta revolución se formó las bases para la creación de la Unión Soviética. La gripe española fue una gripe que se originó en Europa en 1918 y se extendió a otras partes del mundo como América, África y Asia. Esta pandemia inició en febrero de 1918 y finalizó en abril de 1920, dejando 500 millones de casos confirmados en esa época y de 50 a 100 millones de fallecidos estimados. La Gran Depresión fue una época de crisis financiera mundial que se inició en 1920. En esta época las personas no podían conseguir trabajo y muchas no podían alimentarse bien debido a ello. Por esta época también muchas personas murieron de inanición y otras desempleadas tuvieron que bajar la calidad de vida que poseían para poder trabajar y conseguir algún tipo de alimento. La Segunda Guerra Mundial fue una guerra que sucedió en 1939 a 1945. En esta guerra se desató gracias al resentimiento alemán, que fue expuesto al Tratado de Versalles, haciendo que ésta se armara, se desarrollara y invadiera a sus vecinos europeos. En esta guerra habían dos bandos: los aliados, constituidos por la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos, y las potencias del eje, es decir, la Alemania, el Imperio Japonés y la Italia fascista. Durante esta guerra ocurrieron muchos eventos históricos y finalizó con las bombas atómicas a Hiroshima y Nagasaki. La Guerra Fría fue un enfrentamiento entre dos grandes potencias en esa época, los Estados Unidos y la Unión Soviética.
La Guerra Fría consistió en una carrera armamentística, económica y espacial en estas dos potencias, que duró desde 1947 hasta 1991. La Guerra de Corea sucedió del 25 de junio de 1950 al 27 de julio de 1953. Esta guerra fue a consecuencia de la Guerra Fría ideológica, que tenía como bandos a Corea del Sur y Corea del Norte. Corea del Sur apoyado por los Estados Unidos y Corea del Norte apoyado por la Unión Soviética y China. Un dato curioso de esta guerra fue que uno de nuestros hermanos latinos apoyó en la guerra, Colombia. Sí, Colombia, como lo escuchas. Colombia participó en esta guerra junto a los aliados con el Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Bélgica, Canadá, Francia, entre otros países. La Revolución Cubana fue un evento que sucedió el 26 de julio de 1953 al 1 de enero de 1959, que consistía en la derroca del gobierno de Batista apoyado por los Estados Unidos. Durante la Revolución Cubana fue liderada por el político Fidel Castro junto a su hermano Raúl Castro y el revolucionario argentino Che Guevara. El resultado de esta revolución fue una victoria de los revolucionarios y la adhesión de Cuba hacia el socialismo. La Guerra de la Indochina, o más conocida como la Guerra de Vietnam, fue una guerra que sucedió desde el 1 de noviembre de 1955 al 30 de abril de 1975, con una duración de 19 años. En el lugar donde se combatieron fue en Vietnam, Laos y Camboya. Los combatientes fueron Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, con sus respectivos aliados ideológicos. Por parte de Vietnam del Sur tenía a los Estados Unidos y por parte de Vietnam del Norte tenía a la Unión Soviética y China. ¿No les parece esto raro? Sí, es justamente muy parecida a la Guerra de Corea, pero con la diferencia de que Vietnam del Sur fue derrotada por el norte y Vietnam del Sur y los Estados Unidos tuvieron que retirar sus tropas del territorio del norte, haciendo que el norte anexe al sur y unificándolo en el país de Vietnam de hoy en día. La Guerra de las Malvinas fue una guerra que se libró el 2 de abril de 1982 al 14 de junio de ese mismo año, durando 2 meses. La guerra constituía de las Malvinas un territorio inglés que fue invadido por la Argentina, con tal de recuperarlas, ya que el Reino Unido las había ocupado ilegalmente siglos atrás. Argentina tenía sus aliados igual que el Reino Unido. Argentina poseía a Perú, Colombia, Venezuela, México, Cuba y la Unión Soviética, su único aliado internacional, y el Reino Unido poseía a Noruega, Francia, Estados Unidos y el más relevante, Chile. El resultado de la guerra fue una derrota argentina y la adhesión de las Islas Malvinas al Reino Unido nuevamente. La disolución de la Unión Soviética fue desde el 11 de marzo de 1990 al 25 de diciembre de 1991. Esta disolución fue causa a la crisis política que abarcaba el país, haciendo que muchas repúblicas independientes surgieran, como la Federación Rusa, Estonia, Letonia, Lituania, Ucrania, Bielorrusia, Georgia, Azerbaiyán, Armenia, Uzbekistán, Turkmenistán, Kazajistán, Kirguistán y Kazajistán.